Ella despierta en la cama del Seo. La sábana aún tibia guardaba un perfume desconocido. La mano de él sujetó la suya con firmeza, impidiéndole salir. Y la frase siguiente cambió completamente su vida. El sol de la mañana atravesaba las cortinas de seda en el ático de Polanco cuando Elena Ramírez abrió los ojos confundida. La habitación, inmensa y decorada con muebles elegantes, no le resultaba familiar. Las paredes en tonos suaves de gris, los cuadros de arte contemporáneo y el sutil aroma a sándalo creaban una atmósfera de lujo que jamás había experimentado. Se sentó en la cama king size, sintiendo la suavidad de las sábanas de algodón egipcio contra su piel. Su corazón se aceleró cuando notó que vestía solo un camisón de seda que definitivamente no le pertenecía. Finalmente despertó. Señora Mendoza. La voz grave y confiada vino desde la puerta de la habitación. Elena se giró asustada para enfrentar al hombre que entraba en la estancia. Alto, con hombros anchos cubiertos por un traje impecablemente cortado, Alejandro Mendoza era la personificación del poder. Sus ojos oscuros la estudiaban con una mezcla de satisfacción y desafío que la dejó sin palabras. «Señor Mendoza, ¿qué está pasando? ¿Por qué estoy aquí?» Elena jaló la sábana para cubrirse mejor, sintiéndose vulnerable bajo la mirada penetrante del empresario más poderoso de Ciudad de México. Alejandro se aproximó con pasos calculados, sosteniendo una taza de café que le ofreció. «¿No lo recuerda? Firmamos los papeles anoche. Usted ahora es mi esposa». La taza tembló en las manos de Elena, derramando algunas gotas en la sábana inmaculadamente blanca. «¿Su esposa? Eso es imposible. Yo nunca accedería a...» Pero accedió. Alejandro la interrumpió abriendo una carpeta de cuero que estaba sobre la mesita de noche. «Está todo aquí con su firma. Un contrato de matrimonio perfectamente legal». Elena miró el documento, reconociendo con horror su propia firma al pie de cada página. Las letras parecían danzar ante sus ojos mientras intentaba comprender cómo podría haber sucedido aquello. «No recuerdo haber firmado esto», murmuró, con la voz fallándole. «Estaba bastante afectada anoche», explicó Alejandro, con una suavidad que contrastaba con su postura rígida. Después de lo que sucedió con su familia, era la única forma de garantizar su seguridad. «¿Mi familia?» Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. Destellos confusos de memoria comenzaron a surgir: su padre, Gerardo Ramírez, en una discusión acalorada. Documentos siendo firmados apresuradamente. Un vaso de whisky. Y después nada. Alejandro se sentó en el borde de la cama, manteniendo una distancia respetuosa. «Su padre está bien. Solo necesitó alejarse por un tiempo. Los problemas de su empresa se agravaron. Y hay personas peligrosas buscándolo. Nuestro matrimonio es la garantía de que usted estará protegida mientras él resuelve esos asuntos». Elena se levantó de la cama abruptamente, tambaleándose un poco cuando sus pies tocaron el piso frío de mármol. «Esto es una locura. No puedo simplemente despertar casada con un hombre que apenas conozco». «Pero usted me conoce, Elena», respondió Alejandro, con un tono que sugería que había mucho más en aquella historia. «Nuestros caminos ya se han cruzado antes, aunque quizás no lo recuerde. Su padre y yo tenemos negocios juntos desde hace años». La joven caminó hasta la ventana, observando el paisaje de Ciudad de México que se extendía frente a ella. Edificios altos reflejaban la luz del sol naciente, creando un espectáculo de vidrio y concreto que parecía tan frío como la situación en la que se encontraba. En el horizonte, el parque Chapultepec aparecía como una mancha verde, una promesa de paz que parecía inalcanzable en aquel momento. «¿Por cuánto tiempo?», preguntó sin voltearse. «El contrato es válido por 1 año», respondió Alejandro, acercándose y deteniéndose a su lado. «Tiempo suficiente para que su padre resuelva sus problemas y para que usted esté segura». «¿Y qué gana usted con esto?». Elena se volvió para mirarlo de frente, sus ojos verdes brillando con desconfianza. Una sonrisa enigmática surgió en los labios de Alejandro. «Digamos que tengo mis razones. Lo importante es que usted estará segura aquí y tendrá acceso
A todo lo que necesite. Mi casa es su casa ahora. Él hizo un gesto hacia un vestidor abierto, donde Elena podía ver ropa femenina, aparentemente de su talla. Mandé comprar algunas cosas para usted. Siéntase libre de elegir lo que quiera. Usar. La espero para el desayuno en media hora. Alejandro salió de la habitación, dejando a Elena sola con sus pensamientos turbulentos. Ella caminó hasta el vestidor, pasando los dedos por las telas finas de los vestidos y trajes que colgaban en las perchas. Todo allí exhalaba lujo y poder, cualidades que definían a Alejandro Mendoza, el CEO de Mendoza Desarrollos, una de las mayores empresas de construcción civil de México. El baño de la suite era tan impresionante como el resto del ático. Mármol italiano cubría las paredes, y la espaciosa bañera parecía invitar a Elena a un momento de relajación que su agitada mente no permitiría. Optó por una ducha rápida en la regadera con chorros de agua que masajeaban su tensa piel. Mientras el agua caliente corría por su cuerpo, Elena intentaba organizar sus pensamientos. Su padre, Gerardo Ramírez, era dueño de una empresa de mediano tamaño en el sector inmobiliario. En los últimos meses, ella había notado su creciente preocupación con los negocios, pero él siempre minimizaba los problemas cuando ella preguntaba. Ahora, aparentemente, esos problemas se habían agravado al punto de colocarla en una situación inimaginable. Después de la ducha, eligió un conjunto de pantalón y blazer azul marino que encontró en el vestidor. La ropa le quedaba perfectamente, como si hubiera sido hecha a medida para ella. Frente al espejo, Elena apenas reconoció a la mujer que la miraba de vuelta. Con 28 años, graduada en administración y trabajando como gerente en una empresa de consultoría, siempre se había considerado independiente y fuerte. Ahora se sentía completamente a merced de fuerzas que no comprendía. Respirando profundamente, reunió coraje para bajar y enfrentar a su supuesto marido. El ático dúplex era aún más impresionante a la luz del día. La sala de estar, con su techo a doble altura y ventanales del suelo al techo, ofrecía una vista panorámica de la ciudad. La decoración minimalista pero lujosa reflejaba el gusto sofisticado de su propietario. Alejandro la esperaba en el comedor, sentado a la cabecera de una mesa de madera oscura que podría acomodar fácilmente a 12 personas. El desayuno servido era digno de un hotel 5 estrellas. Frutas frescas, panes artesanales, quesos importados, huevos preparados de diferentes maneras. «Siéntese, por favor», invitó Alejandro, indicando la silla a su derecha. «Necesitamos hablar sobre cómo será nuestra vida a partir de ahora». Elena se sentó, manteniendo la postura erguida y defensiva. «Quiero ver a mi padre. Necesito saber si está bien». «Pronto», prometió Alejandro, sirviéndole una taza de café. «Por ahora, es más seguro que no tengan contacto directo, pero puedo garantizarle que está bien y siendo bien cuidado». «¿Y por qué debería creerle?» «Porque soy su única opción en este momento», respondió él con una franqueza desconcertante. «Hay personas muy peligrosas tras su padre, Elena. Y ahora que usted es oficialmente mi esposa, esas personas pensarán 2 veces antes de intentar usarla para llegar hasta él». «¿Quiénes son esas personas?», insistió ella dejando el café intacto. «El mundo de los negocios en Ciudad de México puede ser implacable». Alejandro desvió la mirada hacia la ventana, observando la ciudad que se extendía a sus pies. Su padre se hizo algunos enemigos, poderosos. Pero no se preocupe por eso ahora. Lo importante es que usted estará segura aquí conmigo. Elena sintió el peso de aquellas palabras. Aquí conmigo. Como si de repente su vida hubiera sido reducida a ser un accesorio de Alejandro Mendoza. Un trofeo a ser exhibido, una pieza en un juego de ajedrez que ella no comprendía completamente. ¿Y qué hay de mi vida? ¿Mi trabajo? ¿Mis amigos? ¿Mi apartamento? Puede continuar trabajando si quiere, respondió Alejandro con un gesto displicente. En cuanto a sus amigos, sugiero discreción por ahora. Sobre su apartamento, ya he dispuesto que sus cosas sean traídas aquí. Usted lo planeó todo, ¿verdad? Elena sintió crecer la ira dentro de ella. Decidió mi vida sin consultarme. Fue su padre quien sugirió el arreglo, reveló Alejandro, sorprendiéndola.
Él sabía que yo podría protegerla, y en el fondo, él también me está protegiendo. Los 100 días siguientes fueron una avalancha de emociones para Elena. Cada rincón del lujoso ático de Alejandro parecía esconder secretos que ella ansiaba descubrir. Las palabras enigmáticas del empresario sobre su padre la atormentaban, especialmente la última frase que había dicho: «En el fondo él también me está protegiendo». ¿Qué significaba aquello? ¿Qué tipo de relación tenían realmente su padre y Alejandro? En la mañana del tercer día, Elena despertó determinada a obtener respuestas. Encontró a Alejandro en su despacho privado, un ambiente imponente, con estanterías de libros del suelo al techo y un escritorio de caoba maciza, donde él examinaba documentos con expresión concentrada. «Necesitamos hablar», anunció ella, sin pedir permiso para entrar. Alejandro levantó los ojos de los papeles, observándola por encima de las gafas de lectura que raramente usaba en público. Aquel pequeño detalle lo hacía extrañamente más humano a los ojos. «Cree, Elena». «Siéntese», invitó él, indicando el sillón de cuero frente a su escritorio. «Imagino que tiene muchas preguntas». «¿Por qué mi padre dijo que lo estaba protegiendo? ¿De qué?» Un suspiro profundo escapó de los labios de Alejandro antes de recostarse en la silla. Por primera vez desde que Elena lo conociera, él parecía vulnerable. «Su padre y yo nos conocemos desde hace mucho tiempo, Elena, incluso antes de que usted naciera». «¿Cómo es eso?» Él nunca lo mencionó hasta que comencé a trabajar en 1900, la consultoría que presta servicios a su empresa, porque acordamos que sería mejor así. Alejandro se quitó las gafas frotándose el puente de la nariz. «Gerardo y yo crecimos juntos en el interior, en Querétaro. Éramos como hermanos. Cuando vinimos a la capital, juramos que construiríamos algo grande». Elena sintió que su mundo giraba. Su padre nunca había mencionado esa amistad de juventud con uno de los hombres más poderosos de Ciudad de México. «Al principio teníamos una empresa juntos», continuó Alejandro, «una pequeña constructora, pero divergimos sobre cómo expandir el negocio. Su padre quería crecer lentamente, con seguridad. Yo quería arriesgar más, conquistar el mercado rápidamente. Y se separaron», concluyó Elena. «Sí. Yo seguí mi camino. Fundé Mendoza Desarrollos. Su padre creó Ramírez Inmobiliaria. Mantuvimos una distancia profesional, pero nunca dejamos de ser amigos». Alejandro se levantó caminando hasta una de las estanterías. De un compartimento oculto, sacó una carpeta antigua y se la entregó a Elena. «Aquí está la verdad sobre por qué estamos en esta situación ahora». Con manos temblorosas, Elena abrió la carpeta. Dentro encontró documentos, fotos antiguas de su padre y Alejandro jóvenes, y recortes de periódicos que databan de más de 20 años atrás. Uno en particular llamó su atención. El titular anunciaba la muerte sospechosa de un empresario llamado Federico Herrera. «¿Quién es este hombre?», preguntó, mostrando el recorte. «Federico era un inversionista que se involucró con negocios turbios. Intentó usarnos, a mí y a su padre, como fachada para lavado de dinero cuando estábamos empezando. Su padre lo descubrió y quería denunciarlo, pero yo lo convencí de que simplemente nos alejáramos. Semanas después, Federico fue encontrado sin vida en su apartamento. ¿Y qué tiene que ver esto con nosotros ahora? El hijo de Federico, Ricardo Herrera, cree que fuimos responsables de la ruina de su padre. Pasó años reuniendo información, construyendo su propia fortuna, solo esperando el momento adecuado para vengarse. Ahora está atacando a su padre, financieramente, usando información privilegiada para sabotearlo». Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. «¿Y nuestro matrimonio? ¿Cómo nos protege esto? Ricardo no puede atacar directamente a Mendoza Desarrollos. Somos demasiado grandes, pero la empresa de su padre es vulnerable. Al casarnos, creamos una conexión legal entre nuestras fortunas. Ahora, cualquier intento de perjudicar a su padre también me afecta a mí, y Ricardo no quiere enfrentar el poder que tengo». La revelación cayó como una bomba sobre Elena. Todo comenzaba a tener sentido. La prisa en el matrimonio, el contrato, la insistencia de Alejandro en mantenerla protegida.
¿Mi padre sabía esto cuando sugirió el matrimonio? Sí, fue idea suya en realidad. Alejandro volvió a sentarse mirándola directamente a los ojos. Pero debo confesar que no me opuse a la idea. Siempre tuve una admiración por usted, Elena. El rostro de ella se sonrojó con aquella confesión inesperada. ¿Admiración? Seguí su carrera desde lejos. Vi cómo se destacó en la universidad, cómo conquistó respeto en la consultoría. Usted es brillante, determinada. Me recuerda a mí mismo cuando era más joven. ¿Entonces este matrimonio es solo un arreglo conveniente para ambos? ¿Usted protege a mi padre y, a cambio, gana una esposa trofeo para exhibir en eventos corporativos? El tono de Elena era ácido, pero escondía la confusión de sentimientos que la afirmación de Alejandro había despertado. No es tan simple, respondió él con una sonrisa enigmática, pero por ahora sí, es un arreglo que nos beneficia mutuamente. Usted tendrá acceso a recursos y protección. Yo gano una compañera que puede ser mucho más valiosa para mis negocios de lo que imagina. Elena se levantó inquieta. ¿Y después de un año, cuando el contrato termine? Eso dependerá de nosotros dos, respondió Alejandro, fijando en ella su mirada intensa. De las elecciones que hagamos en ese período. Aquella respuesta, cargada de posibilidades no dichas, quedó flotando en el aire entre ellos. Elena dejó el despacho con más preguntas que respuestas, pero con una creciente certeza de que había mucho más en aquel arreglo que un simple contrato de negocios. En los días que siguieron, Elena intentó adaptarse a la nueva realidad. Alejandro insistió en que continuara trabajando en la consultoría, pero ahora con un chofer y seguridad particular que la acompañaban discretamente. Su mejor amiga, Mariana Torres, fue la única persona en quien Elena confió para compartir parte de la verdad sobre su repentino matrimonio. ¿Me estás diciendo que te casaste con Alejandro Mendoza, el hombre más codiciado de Ciudad de México, por causa de un contrato de negocios? Mariana preguntó incrédula, mientras tomaban café en un bistró discreto en Lomas de Chapultepec. Es más complicado de lo que parece, respondió Elena, mirando nerviosamente alrededor, temiendo ser reconocida. En los últimos días, algunas revistas de chismes ya habían publicado fotos de ella saliendo de Mendoza Desarrollos, especulando sobre su relación con el poderoso CEO. Complicado es poco, comentó Mariana inclinándose sobre la mesa. El tipo es guapo, rico, poderoso, y tienen un matrimonio de fachada. Es como ganar la lotería y no poder gastar el dinero. No es así, protestó Elena, sintiendo que su rostro se acaloraba. Alejandro y yo apenas nos conocemos. Vivimos como extraños bajo el mismo techo. ¿Pero? Mariana arqueó una ceja, percibiendo la hesitación en la voz de su amiga. Pero nada. Elena desvió la mirada. Es solo un acuerdo temporal. Aquella noche, al regresar al ático, Elena encontró a Alejandro en la sala de estar, viendo el noticiero con una expresión tensa. En la pantalla, el rostro de Ricardo Herrera, un hombre de aproximadamente 45 años, con ojos fríos y sonrisa calculada, aparecía junto a titulares sobre la adquisición de una empresa de tecnología. ¿Él, verdad?, preguntó Elena, sentándose al lado de Alejandro. El hijo de Federico. Sí, confirmó Alejandro, apagando la televisión. Ricardo está expandiendo sus negocios, acercándose cada vez más a nuestro sector. Es solo cuestión de tiempo. Hasta que intente algo más directo. ¿Realmente crees que iría tan lejos como para usarme para llegar a mi padre? Ricardo perdió a su padre cuando era joven y culpa a Gerardo por eso. La venganza es lo que lo mueve. Alejandro se volvió para mirarla. Las personas movidas por venganza son capaces de cosas que no imaginas. Algo en la forma como lo dijo hizo que Elena se preguntara si Alejandro también guardaba sus propios resentimientos. ¿Habría algo más en su historia con Ricardo Herrera que no le estaba contando? ¿Cuándo podré hablar con mi padre?, preguntó Elena cambiando de tema. Mañana, respondió Alejandro sorprendiéndola. Está volviendo de un viaje al norte, donde ha estado cuidando algunos negocios lejos de los ojos de Ricardo. He concertado un encuentro seguro. El corazón de Elena se aceleró con la noticia.
Finalmente tendría la oportunidad de escuchar la versión de su padre sobre toda aquella historia. A la mañana siguiente, un sábado, Alejandro llevó a Elena hasta una casa de campo en las afueras de Ciudad de México, en la región de Valle de Bravo. El lugar, rodeado por naturaleza exuberante y alejado de miradas curiosas, pertenecía a un amigo de confianza de Alejandro. Cuando el coche entró en la propiedad, Elena divisó a su padre en el porche. Gerardo Ramírez, un hombre de 60 años con cabello canoso y expresión generalmente serena, parecía haber envejecido años en apenas semanas. Tan pronto como el vehículo se detuvo, Elena corrió a su encuentro, abrazándolo con fuerza. «Papá, qué alegría. ¿Estás bien?» «Estoy bien, hija mía», respondió Gerardo, devolviendo el abrazo con emoción. «Perdóname por todo esto. Nunca quise involucrarte en mis problemas». Alejandro se mantuvo a una distancia respetuosa, observando el reencuentro con una expresión que mezclaba alivio y algo más, algo que parecía casi envidia. «Necesitan hablar», dijo él dirigiéndose a Gerardo. «Ella merece saber toda la verdad». Gerardo asintió conduciendo a Elena al interior de la casa. Alejandro permaneció afuera, dándoles privacidad. En la sala de estar rústica, con vista a un pequeño lago, Gerardo contó a Elena toda la historia. Cómo él y Alejandro habían sido no solo socios, sino prácticamente hermanos. Cómo Federico Herrera había intentado arrastrarlos a esquemas ilegales. Cómo la muerte repentina de Federico había dejado un hijo obsesionado con la venganza. «¿Pero por qué casarme con Alejandro era la solución?», preguntó Elena, aún confusa. «Ricardo comenzó a investigar a personas cercanas a mí», explicó. «Gerardo, descubrió sobre ti, tu carrera, dónde trabajabas. Temí que intentara usarte para llegar a mí. Alejandro fue quien percibió el peligro primero. Sáez sugirió el matrimonio. En realidad, él sugirió varias opciones. El matrimonio fue idea mía». Gerardo sostuvo las manos de su hija. «Conozco a Alejandro desde hace décadas, Elena. Es un buen hombre, a pesar de la fachada fría que presenta al mundo. Y siempre supe que tenía un cariño especial por ti. ¿Cómo es eso? Desde que te graduaste, él sigue tu carrera. Fue él quien sugirió tu nombre para la consultoría que atiende a Mendoza Desarrollos. Vio tu potencial incluso antes de conocerte personalmente». Elena sintió su corazón acelerarse con aquella revelación. Alejandro había estado presente en su vida profesional durante años, sin que ella lo supiera. «¿Por qué nunca me contaste sobre tu amistad con él?» «Porque queríamos que trazaras tu propio camino, sin la sombra de nuestros nombres o conexiones». Gerardo sonrió con orgullo. «Y lo lograste, hija mía. Construiste una carrera respetable por tus propios méritos». Mientras absorbía todas esas revelaciones, Elena miró por la ventana y vio a Alejandro caminando a orillas del lago, solo con las manos en los bolsillos y los hombros ligeramente curvados. Por primera vez, él no parecía el CEO poderoso e intimidante, sino apenas un hombre cargando el peso de decisiones difíciles y secretos antiguos. «Dale una oportunidad, Elena», pidió Gerardo, siguiendo la mirada de su hija. «No solo por el contrato o por mi seguridad, sino porque a veces los arreglos más inesperados pueden llevar a las relaciones más verdaderas». Aquellas palabras quedaron resonando en la mente de Elena mientras observaba a Alejandro a la distancia, viéndolo bajo una nueva luz. El reencuentro con su padre había dejado a Elena inmersa en pensamientos contradictorios. El camino de regreso a Ciudad de México transcurrió en un silencio contemplativo, interrumpido solo ocasionalmente por comentarios de Alejandro sobre el paisaje o el tráfico. Cuando finalmente llegaron al ático, ya era de noche, y la ciudad brillaba bajo ellos como un mar de estrellas artificiales. «Mañana tengo una reunión importante en la empresa», comentó Alejandro mientras servía 2 copas de vino tinto. «Me gustaría que me acompañaras». Elena aceptó la copa sorprendida por la invitación, como su esposa o como consultora. «Como usted misma», respondió él, con una media sonrisa que raramente exhibía. «Vamos a discutir un nuevo proyecto.
de revitalización urbana en la zona oriente. Su perspectiva sería valiosa. Aquella respuesta desarmó a Elena. Era la primera vez que Alejandro demostraba interés genuino en su opinión profesional. ¿Por qué ahora?, preguntó ella, observándolo por encima del borde de la copa. «Porque es hora de hacer que este matrimonio sea más que solo un contrato», respondió Alejandro, sentándose a su lado en el sofá. «Si queremos que Ricardo y otros crean que nuestra unión es real, necesitamos empezar a actuar como verdaderos compañeros». Había lógica en aquel argumento, pero Elena percibió que había algo más en los ojos de Alejandro, una vulnerabilidad, tal vez incluso una petición silenciosa que ella no conseguía descifrar completamente. «Está bien», concordó finalmente. «Estaré allí». A la mañana siguiente, Elena eligió cuidadosamente su atuendo para la reunión. Un vestido tubo gris plomo con un blazer rojo estructurado, colores que transmitían poder y confianza. Cuando bajó para el desayuno, notó la aprobación en la mirada de Alejandro. «Perfecta para intimidar a la directiva», comentó él, con un tono casi juguetón que ella raramente escuchaba. El trayecto hasta la sede de Mendoza Desarrollos, un imponente edificio de vidrio y acero en Paseo de 1911, La Reforma, fue ocupado por Alejandro explicando los detalles del proyecto que sería discutido. Un ambicioso plan para transformar una antigua área industrial en la zona oriente de Ciudad de México en un complejo multiuso, con viviendas populares, espacios comerciales y áreas verdes. La mayoría de los directores quiere enfocarse solo en la parte comercial, maximizando ganancias, explicó Alejandro. Pero creo que podemos equilibrar rentabilidad con responsabilidad social. ¿Y eso es un problema para ellos?, preguntó Elena, genuinamente interesada. Algunos consideran mi enfoque demasiado sentimental para los negocios, respondió Alejandro, con una nota de frustración en la voz. Pero sé que estamos en una posición única para realmente transformar aquella región. No quiero solo construir edificios, quiero construir comunidades. Aquella revelación sorprendió a Elena. El hombre frío y calculador que ella pensaba conocer estaba mostrando una faceta completamente diferente, la de alguien con una visión social que iba más allá de los números en una hoja de cálculo. Al uno llegar a la sala de reuniones, Elena sintió las miradas curiosas de los 12 directores presentes. Todos sabían del matrimonio repentino de Alejandro, y la presencia de ella allí ciertamente alimentaba especulaciones. «Señores, creo que todos ya conocen a mi esposa, Elena Ramírez Mendoza», presentó Alejandro, con una naturalidad que casi hizo a Elena olvidar que su matrimonio era solo un arreglo. «Ella nos acompañará hoy como observadora y consultora». Manuel Vázquez, el director financiero, no ocultó su descontento. «Con todo respeto, Alejandro, esta es una reunión estratégica. No creo que sea apropiado tener personas externas, aunque sea tu esposa. Elena tiene maestría en planificación urbana por la UNAM, además de su experiencia en consultoría», respondió Alejandro, con una firmeza que no admitía contestación. «Su perspectiva será valiosa, especialmente para el proyecto nuevo, Horizonte». La reunión prosiguió con presentaciones detalladas sobre el proyecto. Elena observaba, atentamente, haciendo anotaciones ocasionales. El plan era impresionante en escala, pero pronto identificó fallas en la integración entre los espacios residenciales y comerciales. Cuando la discusión se intensificó sobre el presupuesto, Manuel Vázquez presentó una propuesta para reducir significativamente el área destinada a las viviendas populares, priorizando espacios comerciales de alto nivel. La rentabilidad aumentaría en un 22% con estas modificaciones, argumentó, exhibiendo gráficos elaborados. Alejandro parecía a punto de contestar cuando Elena casi instintivamente levantó la mano. ¿Puedo comentar? Un silencio sorprendido se apoderó de la sala. Alejandro asintió curioso. Sus cálculos de rentabilidad están basados solo en el retorno inmediato, comenzó Elena, levantándose y caminando hasta la pantalla donde se exhibían las proyecciones. Pero cuando consideramos el impacto a largo plazo,
Ese enfoque es equivocado. Con sorprendente seguridad, pasó a exponer cómo proyectos que equilibraban mejor vivienda social y espacios comerciales habían demostrado mayor sostenibilidad financiera a lo largo de los años, citando ejemplos nacionales e internacionales. Usando los propios números de Manuel, demostró cómo el aumento de la calidad de vida en la región inevitablemente valorizaría también los espacios comerciales. Además, concluyó, Mendoza Desarrollos tiene una oportunidad única aquí: ser pionera en un modelo verdaderamente sostenible de revitalización urbana. Esto no solo beneficiaría a la empresa en términos de imagen, sino que establecería un precedente para el mercado entero. Cuando terminó su exposición, el silencio en la sala era palpable. Los directores intercambiaban miradas impresionadas, y hasta Manuel parecía reconsiderar su posición. Alejandro la observaba con un brillo de admiración en los ojos. «Creo que mi esposa acaba de presentar un argumento irrefutable», comentó, con una sonrisa que no intentaba ocultar su orgullo. «Propongo que incorporemos sus sugerencias al proyecto original». La votación que siguió fue casi unánime a favor de la propuesta revisada. Cuando la reunión terminó, varios directores se acercaron a Elena para felicitarla e intercambiar ideas. Más tarde, en el coche volviendo a casa, Alejandro permaneció en silencio por algunos minutos antes de finalmente hablar. «Estuviste brillante hoy». «Gracias», respondió Elena, aún procesando todo lo que había ocurrido. «Solo dije lo que pienso». «Y es exactamente eso lo que quiero de ti», dijo Alejandro, volviéndose para mirarla. «No una esposa de fachada, sino una compañera que me desafíe, que vea lo que yo no consigo ver. ¿Qué estás sugiriendo?» «Quiero que te unas oficialmente a Mendoza Desarrollos, como directora de proyectos especiales». La propuesta tomó a Elena completamente por sorpresa. «¿Hablas en serio? ¿No crees que tus directores verán esto como nepotismo? Después de tu desempeño hoy, dudo que alguien cuestione tu competencia». Alejandro mantenía los ojos fijos en ella. «Piénsalo, tendrías autonomía para desarrollar proyectos como el Nuevo Horizonte, con presupuesto propio y equipo dedicado». La idea era tentadora. Durante años, Elena había trabajado en consultoría, siempre orientando a otros sobre cómo implementar sus ideas, pero nunca teniendo la oportunidad de realmente ejecutarlas. «No quiero que pienses que esto forma parte de nuestro arreglo», aclaró Alejandro, pareciendo leer sus pensamientos. «Es una propuesta puramente profesional, basada en lo que vi hoy». Elena se permitió considerar la oferta. Trabajar directamente en Mendoza Desarrollos significaría tener acceso a recursos y oportunidades que jamás tendría en su posición actual. Además, podría realmente hacer la diferencia en proyectos de impacto social, algo que siempre había deseado. «Lo pensaré», respondió finalmente. A la mañana siguiente, tras una noche inquieta ponderando la propuesta, Elena tomó su decisión. Encontró a Alejandro en la terraza del ático, tomando café mientras leía el periódico. «Acepto el cargo», anunció sentándose a la mesa, «pero con una condición». Alejandro arqueó las cejas, curioso. «¿Y cuál sería?» «Quiero autonomía, real, sin interferencias, incluso tuyas, a menos que yo lo solicite, y quiero que el proyecto Nuevo Horizonte sea solo el primero de una serie enfocada en desarrollo urbano sostenible». Una lenta sonrisa se formó en el rostro de Alejandro. «Tenemos un acuerdo, directora Mendoza». El uso de su nuevo apellido, que hasta entonces parecía apenas una formalidad incómoda, sonó diferente en aquel momento, casi como si realmente le perteneciera. En las semanas siguientes, Elena se sumergió completamente en su nuevo papel. Montó un equipo diversificado, reclutando talentos prometedores que compartían su visión. El proyecto Nuevo Horizonte rápidamente se convirtió en el centro de atención en la empresa, y Elena se vio ocupando un espacio que nunca hubiera imaginado, el de una ejecutiva respetada en una de las mayores desarrolladoras del país. La relación con Alejandro también fue transformándose sutilmente. Lo que comenzara como un arreglo frío y calculado
empezaba a mostrar signos de algo más profundo. Comenzaron a cenar juntos regularmente, discutiendo ideas y compartiendo visiones para el futuro de la empresa. En algunas noches, esas conversaciones se extendían hasta tarde, acompañadas de vino y risas cada vez más frecuentes. En una de esas noches, mientras discutían detalles del proyecto en la sala de estar del ático, rodeados de planos y maquetas, Alejandro hizo una confesión que tomó a Elena por sorpresa. «¿Sabías que siempre quise trabajar con alguien como tú?», comentó él, mientras analizaban la maqueta del complejo habitacional. «Alguien que entendiera que construir no es solo levantar estructuras, sino crear espacios donde vidas acontecen. Pensé que eras el típico CEO, enfocado solo en las ganancias», respondió Elena con una sonrisa provocadora. «Es la imagen que cultivo. Facilita las cosas en el mundo corporativo». Alejandro sirvió más vino para ambos. «Pero siempre creí que podríamos hacer más. Tu padre compartía esa visión, ¿sabes? Fue uno de los motivos de nuestra separación profesional. Yo quería crecer rápido para tener el poder de realizar proyectos realmente transformadores. Él prefería el camino más lento, más seguro». «Y ahora tienes ese poder», observó. «Elena». «Sí, pero casi olvidé por qué lo quería en primer lugar», admitió Alejandro, con una honestidad que raramente demostraba, «hasta que apareciste y me lo recordaste». Aquel momento de vulnerabilidad creó una nueva conexión entre ellos. Elena comenzó a ver a Alejandro no solo como el hombre poderoso y controlador que la había puesto en aquella situación, sino como alguien que, al igual que ella, tenía sueños y propósitos mayores. Cuando el proyecto Nuevo Horizonte fue oficialmente aprobado por el Ayuntamiento de Ciudad de México, Mendoza Desarrollos organizó un evento para celebrar. La ocasión marcaba no solo un nuevo emprendimiento, sino un cambio significativo en la dirección de la empresa. Elena, como directora responsable, estaría en el centro de atención. En la noche del evento, realizado en un elegante salón en Mindo de Polanco, Elena sorprendió a todos con un discurso apasionado sobre el futuro de la construcción civil en México, enfatizando la responsabilidad social de las grandes desarrolladoras. A su lado, Alejandro la observaba con una mirada que mezclaba orgullo y algo más profundo, algo que ella comenzaba a reconocer como admiración genuina. La fiesta estaba en pleno desarrollo cuando una figura familiar entró en el salón, causando un silencio momentáneo. Ricardo Herrera, elegantemente vestido y con una sonrisa calculada, se acercó a Elena y Alejandro. «Qué evento encantador», comentó Ricardo con falsa cordialidad. «La pareja Poder y Talento de Ciudad de México, uniendo fuerzas para el bien social, qué conmovedor». «Ricardo», saludó Alejandro con frialdad contenida. «No sabía que estabas en la lista de invitados». «Oh, tengo mis medios», respondió Ricardo, volviendo su atención hacia Elena. «Finalmente tengo el placer de conocer a la esposa que conquistó el corazón del inalcanzable Alejandro Mendoza. Debo decir que los rumores sobre su belleza e inteligencia no hacen justicia a la realidad». Había algo perturbador en la forma en que Ricardo la observaba, como si estuviera calculando su valor en algún juego oscuro. «El proyecto es realmente impresionante», continuó Ricardo, indicando las maquetas y paneles expuestos en el salón. «Siempre admiré la capacidad de Alejandro de encontrar talentos inusuales». El tono condescendiente no pasó desapercibido para Elena. «Creo que el talento frecuentemente surge de los lugares menos esperados, señor Herrera, así como las oportunidades y las amenazas». La sonrisa de Ricardo vaciló por un instante, antes de volver aún más amplia. «Perspicaz. Entiendo por qué Alejandro la eligió». Se inclinó ligeramente, como si compartiera un secreto. «Espero que sepa exactamente dónde está pisando, señora Mendoza. No todos los terrenos son tan estables como parecen». Con esas palabras enigmáticas, Ricardo se alejó, mezclándose con los otros invitados. Elena sintió un escalofrío recorrer su espina dorsal. ¿Qué quiso decir con eso?, preguntó a Alejandro cuando quedaron solos. «Es solo su juego», respondió Alejandro, pero Elena notó la tensión en su voz.
Ricardo siempre fue maestro en insinuaciones y amenazas veladas. No dejes que te afecte. Pero algo en la forma en 1900 que Ricardo la había mirado, como si supiera algo que ella no sabía, dejó a Elena profundamente inquieta. Por primera vez desde que aceptara su nuevo papel en la empresa, se preguntó si había más en aquella historia de lo que Alejandro y su padre habían revelado. Al final de la noche, mientras volvían a casa, Elena no conseguía apartar la sensación de que el breve encuentro con Ricardo había alterado algo fundamental en su nueva realidad. La mirada de conocimiento en los ojos de él sugería que el juego en el que ella estaba involucrada era mucho más complejo de lo que imaginaba. Y tal vez, solo tal vez, ni siquiera Alejandro conocía todas las reglas. El éxito del proyecto Nuevo Horizonte catapultó a Elena a una posición destacada no solo dentro de Mendoza Desarrollos, sino también en el escenario empresarial capitalino. En apenas 3 meses había transformado su división en la más comentada de la empresa, atrayendo talentos e inversionistas que compartían su visión de desarrollo urbano sostenible. Los periódicos de negocios comenzaron a noticiar la revolución silenciosa que estaba ocurriendo en la tradicional desarrolladora, atribuyendo los cambios a la misteriosa esposa del CEO. Una mañana, mientras tomaba café y hojeaba distraídamente una revista de negocios, Elena se encontró con su propia foto junto a Alejandro en un evento reciente. El titular decía: "El poder detrás del trono. Cómo Elena Mendoza está transformando el imperio de su marido". El artículo elogiaba su visión innovadora, pero insinuaba que su matrimonio repentino con Alejandro había sido una estrategia calculada para ambos. «No prestes atención a esas cosas», comentó Alejandro, entrando en el comedor y notando la expresión preocupada de Elena. Los periodistas siempre necesitan crear historias más interesantes que la realidad. El problema es que, en este caso, la historia que inventaron no está tan lejos de la verdad, respondió Elena, cerrando la revista. Nuestro matrimonio realmente fue un arreglo estratégico. Algo en la forma en que ella dijo aquello hizo que Alejandro pausara antes de responder. Fue como comenzó, admitió él, sentándose a la mesa. Pero las cosas cambian, ¿no es cierto? Aquella pregunta, hecha con una vulnerabilidad inusual, quedó flotando en el aire entre ellos. Antes de que Elena pudiera responder, el celular de Alejandro sonó. Él atendió rápidamente, su rostro transformándose al oír la voz del otro lado. «¿Lucía? ¡Qué sorpresa! Sí, claro. ¿Hoy? Déjame verificar mi agenda». El nombre fue suficiente para despertar la curiosidad de Elena. Lucía, la forma en que Alejandro había pronunciado aquel nombre, con una familiaridad evidente, provocó una sensación inesperada en su pecho, algo que tardó en reconocer como celos. «Una vieja amiga está de paso por Ciudad de México», explicó Alejandro tras colgar. «La invité a cenar con nosotros esta noche». «Claro», respondió Elena, intentando mantener la voz neutra. «¿Debo providenciar algo especial?» «No es necesario. Lucía es descomplicada». La pequeña sonrisa que acompañó aquella descripción no pasó desapercibida para Elena. Durante todo el día, mientras trabajaba en su oficina en Mendoza Desarrollos, Elena no consiguió apartar los pensamientos sobre la misteriosa Lucía. ¿Quién sería ella? ¿Qué tipo de relación tendría con Alejandro? La curiosidad pronto se transformó en una inquietud que ella intentaba, sin éxito, racionalizar. «Es ridículo sentir celos en un matrimonio de mentira», murmuró para sí misma mientras revisaba informes. Pero la verdad era que en los últimos meses, la línea entre lo que era real y lo que era actuación se había vuelto cada vez más tenue. Por la noche, Elena eligió cuidadosamente su vestuario para la cena. Un vestido rojo que valorizaba su silueta, con un collar delicado de diamantes que Alejandro le había regalado recientemente, para mantener las apariencias, según él. Cuando sonó el timbre, Elena estaba en la sala, nerviosamente arreglando flores en un jarrón. Alejandro fue personalmente a atender la puerta, algo que raramente hacía. Lucía Fuentes entró como una brisa de verano, ligera, luminosa
e irradiando una confianza natural. Alta y elegante, con sus 40 y pocos años muy bien llevados, cabello castaño a la altura de los hombros y ojos verdes penetrantes, tenía una presencia que inmediatamente llenaba el ambiente. «Alejandro, ¿cuánto tiempo?», exclamó Lucía, abrazándolo con una intimidad que hizo que el estómago de Elena se encogiera. «Estás exactamente igual. El poder sigue sentándote bien». «Y tú sigues exagerando», respondió Alejandro, con una sonrisa genuina que Elena raramente veía. «Lucía, esta es Elena, mi esposa». Lucía se volvió hacia Elena, estudiándola con interés genuino. «Así que tú eres la mujer que logró lo imposible», comentó, extendiendo la mano. «Encantada de conocerte. Alejandro nunca menciona a nadie en nuestras raras conversaciones, así que debes ser realmente especial». La franqueza de Lucía desarmó a Elena, que esperaba encontrar una rival, no una mujer tan directa y aparentemente sincera. «El placer es mío», respondió, estrechando su mano. «Alejandro mencionó que son viejos amigos. Amigos, amantes, casi enemigos en cierto punto», respondió Lucía con una risa cristalina. «Tenemos una larga historia, ¿verdad, Alejandro?». La incomodidad de Alejandro era visible, algo que Elena nunca había presenciado antes. «Lucía siempre tuvo el don de simplificar demasiado las cosas», comentó él, conduciéndolas al comedor, donde la cena ya estaba servida. La comida transcurrió en una atmósfera curiosamente agradable. Lucía se reveló como una excelente conversadora, alternando historias de sus viajes como fotógrafa documentalista con preguntas genuinamente interesadas sobre el trabajo de Elena en Mendoza Desarrollos. «Entonces, realmente, estás transformando la manera en que hacen negocios», comentó Lucía, después de que Elena explicara el proyecto Nuevo Horizonte. «Siempre supe que Alejandro tenía ese lado social escondido bajo la fachada de tiburón de los negocios, pero nadie conseguía hacérselo admitir». «No era cuestión de admitir», se defendió Alejandro. «Era cuestión de timing. El mercado no estaba listo antes». «¿El mercado o tú?», provocó Lucía con la libertad de quien conoce bien a sus interlocutores. Volviéndose hacia Elena, añadió: «Él siempre fue así, ¿sabes? Calculando cada movimiento, esperando el momento perfecto. Fue por eso que nunca funcionó entre nosotros. Soy demasiado impulsiva para su gusto, Lucía». El tono de advertencia en la voz de Alejandro era inédito para Elena. «Ah, relájate, Alejandro. Tu esposa no parece del tipo que se incomoda». «Con historias antiguas», respondió Lucía guiñando un ojo a Elena. «Además, estoy segura de que ya ha notado cómo has cambiado. Estás más accesible, casi humano». Aquel comentario provocó risas en Elena, que comenzaba a apreciar la franqueza refrescante de Lucía. Detrás de la aparente frivolidad, percibía a una mujer perspicaz que realmente conocía a Alejandro, tal vez mejor que ella misma. Después de la cena, mientras saboreaban licores en la terraza con vista a la ciudad iluminada, Lucía comenzó a contar historias de la juventud de Alejandro que él jamás había compartido con Elena. Cómo había vendido su primer apartamento para invertir en un terreno que nadie quería, contra todos los consejos. Cómo había pasado noches en vela estudiando tendencias de mercado cuando comenzaba su empresa. Cómo había ayudado secretamente a empleados en dificultades financieras. «Siempre tuvo esa dualidad», explicó Lucía, bajo la mirada incómoda de Alejandro. «Por fuera el empresario implacable que todos temen, por dentro alguien que realmente se preocupa. Pocos tienen el privilegio de conocer ese lado de él». Cuando Lucía finalmente se despidió ya pasaba de la medianoche. En la puerta abrazó a Elena con genuino afecto. «Él hizo una buena elección esta vez», susurró en su oído. «Cuida bien de él. Detrás de esa armadura hay un corazón que ya ha sufrido demasiado». En el silencio que siguió a la partida de Lucía, Elena observó a Alejandro arreglar distraídamente las copas usadas, un hábito que contradecía su imagen pública de hombre que nunca se ocupaba con tareas domésticas. «Ella es increíble», comentó Elena rompiendo el silencio.
¿Por qué nunca la mencionaste antes? Alejandro hizo una pausa, considerando la pregunta. Lucía representa una parte de mi vida que prefiero mantener separada de los negocios. Ella me conoció antes de todo esto, cuando aún estaba construyendo mi camino. Fueron muy cercanos, ¿no es así? Una sonrisa melancólica surgió en mí, los labios de Alejandro. Estuvimos a punto de casarnos hace muchos años, pero nuestras vidas tomaron rumbos diferentes. Ella eligió viajar por el mundo con su cámara. Yo elegí construir un imperio aquí. ¿Y te arrepientes? La pregunta escapó antes de que Elena pudiera contenerla. Alejandro la miró largamente antes de responder. Durante mucho tiempo sí. Lucía representaba una vida diferente, más libre tal vez. Pero ahora dejó la frase en el aire, su mirada intensa comunicando algo que las palabras no podían expresar completamente. Aquella noche marcó un cambio sutil en la relación entre Elena y Alejandro. La presencia de Lucía había roto barreras, revelando capas de Alejandro que él mantenía cuidadosamente ocultas del mundo. En los días que siguieron, Elena percibió pequeños cambios en su comportamiento. Compartía más sobre sus pensamientos, ocasionalmente tocaba su brazo o espalda durante las conversaciones, y sus miradas duraban un poco más de lo necesario. Una semana después de la visita de Lucía, Elena llegó a casa más temprano de lo habitual. El ático estaba silencioso, y ella supuso que Alejandro aún estaría en la oficina. Se dirigió a su habitación para cambiarse de ropa, pero al pasar por el despacho privado de Alejandro, notó la puerta entreabierta, algo inusual, dado su celo por la privacidad. Dudó brevemente antes de empujar la puerta. El despacho estaba vacío, pero algo en el escritorio llamó su atención. Un cuaderno de tapa negra, abierto, con la caligrafía inconfundible de Alejandro. Elena sabía que no debería, pero la curiosidad fue más fuerte. Se acercó y leyó las líneas escritas. Recientemente. Lucía tiene razón, algo cambió. Por primera vez en años, me encuentro pensando en el futuro más allá de los negocios. Trajo una perspectiva que había olvidado que existía. Cuando este año termine y el contrato expire, no sé si seré capaz de simplemente dejarla partir. Pero ¿cómo decir esto sin parecer que estoy intentando mantenerla atada a mí por otros motivos? ¿Cómo hacerle entender que lo que comenzó como un arreglo de conveniencia se transformó en algo que nunca imaginé posible nuevamente en mi vida? Elena se alejó del escritorio como si se hubiera quemado, su corazón latiendo acelerado. Aquellas palabras nunca destinadas a sus ojos revelaban a un Alejandro completamente diferente del hombre controlado y estratégico que ella pensaba conocer. Un hombre vulnerable, confuso sobre sus sentimientos, tal vez hasta... «Elena», la voz de Alejandro vino desde la puerta sorprendiéndola. «¿Qué estás haciendo aquí?» «Yo...» La puerta estaba abierta, balbuceó ella, sintiendo que su rostro se acaloraba. «No pretendía invadir tu privacidad». Los ojos de Alejandro fueron hasta el cuaderno abierto y luego volvieron a ella, una comprensión silenciosa pasando entre ellos. Él no preguntó si ella había leído. Su rostro dijo todo lo que necesitaba saber. «Alejandro, yo...» «No», interrumpió él, sorprendentemente calmado. «No digas nada ahora. Necesitamos tiempo, ambos, para procesar lo que está ocurriendo. Entre nosotros». «¿Y qué está ocurriendo?», insistió Elena, súbitamente necesitando claridad. Alejandro se acercó, deteniéndose a solo un paso de distancia. Algo que no estaba en los planes, algo que complica todo y al mismo tiempo tal vez lo simplifica. Su mano se elevó vacilante, tocando el rostro de Elena con una delicadeza sorprendente. «Pero ahora no es el momento. Hay cosas que aún no... ¿Sabes cosas sobre Ricardo, sobre el pasado?» El teléfono de Alejandro sonó, interrumpiendo el momento. Él atendió con evidente irritación, pero su expresión pronto se transformó en alarma. «¿Cómo es posible? ¿Quién tuvo acceso a esos documentos?» Miró a Elena mientras escuchaba la respuesta. «Entiendo, estaré allí en 20 minutos». Colgando el teléfono, Alejandro parecía súbitamente más viejo y cansado. «Tengo que ir a la empresa».
Hubo una filtración de información sobre el proyecto Nuevo Horizonte, detalles confidenciales que solo personas muy cercanas al proyecto conocían. ¿Pero quién haría esto? Tengo mis sospechas, respondió Alejandro, su voz endureciéndose. Ricardo no ha desistido de su venganza y ahora ha encontrado una nueva forma de atacarnos. Mientras Alejandro salía apresuradamente, Elena permaneció en el despacho, su mente girando con las revelaciones de la noche. Las palabras que había leído en el diario de Alejandro, la casi confesión interrumpida y ahora esta nueva amenaza, todo se mezclaba en su mente, creando una tormenta de emociones contradictorias. Lo que había comenzado como un contrato frío y calculado, ahora se estaba transformando en algo mucho más complejo y aterrador. Porque por primera vez desde que despertara en aquella cama extraña meses atrás, Elena necesitaba admitir para sí misma una verdad inconveniente. También estaba desarrollando sentimientos reales por Alejandro Mendoza, y eso hacía que el peligroso juego en el que estaban involucrados fuera aún más arriesgado. En el escritorio, el diario abierto parecía llamarla de vuelta. Con un suspiro, Elena volvió a acercarse, pasando algunas páginas hacia atrás. Lo que encontró la dejó sin aliento. En entradas anteriores, Alejandro hablaba sobre Ricardo Herrera, sobre secretos que ni siquiera Gerardo, el padre de Elena, conocía. Secretos que si fueran revelados, podrían destruir todo lo que habían construido. «¿Qué es lo que no me estás contando, Alejandro?», murmuró Elena al cuarto vacío, sintiendo el peso de preguntas sin respuesta crecer en su pecho. Una cosa era cierta: el juego que estaban jugando era mucho más peligroso de lo que había imaginado. Y ahora que su corazón estaba involucrado, las apuestas eran infinitamente más altas. El descubrimiento del diario de Alejandro dejó a Elena inmersa en pensamientos contradictorios. La filtración de información del proyecto Nuevo Horizonte había creado una crisis que mantenía a Alejandro en la empresa hasta tarde en la noche, dándole a ella tiempo para reflexionar sobre todo lo que estaba sucediendo. Después de mucho dudar, decidió que necesitaba saber más. Regresó al despacho privado, encendió solo la lámpara de mesa y volvió a abrir el diario de tapa negra. Las primeras páginas databan de años atrás, con anotaciones dispersas sobre negocios y decisiones empresariales. Pero a medida que avanzaba, Elena encontraba reflexiones cada vez más personales. Una entrada en particular, de 3 años antes, llamó su atención. «Encontré a Ricardo hoy, por primera vez desde 1906. Lo ocurrido». El odio en sus ojos era palpable. Juró que un día me haría sentir el mismo dolor que sintió cuando perdió a su padre. Dijo que sería paciente, que construiría su imperio solo para tener el poder de destruir el mío. Lo más perturbador es saber que, en parte, tiene razón al culparme. Nunca le conté a Gerardo toda la verdad sobre aquella noche. Si él supiera... La entrada terminaba abruptamente, dejando a Elena aún más intrigada. ¿Qué verdad sería esa que Alejandro escondía incluso de su padre? Continuó hojeando hasta encontrar una entrada más reciente, de apenas algunos meses atrás. Supe, hoy, que Ricardo está acercándose peligrosamente a Ramírez Inmobiliaria. Los rumores indican que está detrás de la negativa de varios bancos a refinanciar los préstamos de Gerardo. Es solo cuestión de tiempo hasta que descubra sobre Elena, sobre cómo se ha vuelto importante en la consultoría. Necesito actuar rápido. La idea de Gerardo sobre un matrimonio arreglado puede ser nuestra única opción, por más absurda que parezca. Conocí a Elena solo 2 veces en eventos corporativos, pero hay algo en ella, una determinación, una inteligencia, que me intriga. Tal vez este arreglo bizarro sea menos terrible de lo que parece a primera vista. Elena sintió un escalofrío al leer su propio nombre, escrito meses antes de su supuesto primer encuentro con Alejandro. Él la había observado, estudiado, antes incluso de que ella supiera de su existencia en su vida. Pero lo que más la perturbó fue darse cuenta de que la idea del matrimonio había sido mencionada mucho antes de la supuesta crisis que su padre enfrentara. Avanzando algunas páginas más, encontró entradas escritas ya durante su matrimonio. Primer día con Elena en el ático,
Está asustada, confundida, con rabia, todo comprensible. Mantengo la fachada de frialdad que aprendí a construir a lo largo de los años, pero es más difícil de lo que imaginé. Hay una fuerza en ella que me sorprende, no se deja intimidar fácilmente, incluso en esta situación absurda. Me pregunto si eventualmente verá más allá de la máscara, como Lucía vio. Las entradas siguientes documentaban la evolución de sus sentimientos, de una curiosidad inicial a una admiración creciente, hasta culminar en las palabras que Elena había leído aquella noche, la confesión de que sus sentimientos se habían transformado en algo que él no esperaba. Pero lo que realmente la dejó sin aliento fue una entrada reciente, escrita apenas 3 días antes. Ricardo me buscó. Hoy dijo que sabe sobre el contrato, sobre el arreglo con Elena. No sé cómo lo descubrió, pero sus amenazas fueron claras. O entrego el control del proyecto Nuevo Horizonte para él, permitiendo que lo transforme en un emprendimiento más de lujo que ignora las necesidades de la comunidad local, o él revelará su verdadera cara a Elena. Lo que él no sabe es que ya considero contarle a ella toda la verdad. Pero tengo miedo. Miedo de que al descubrir lo que realmente sucedió con Federico, lo que mi silencio causó, ella me vea como el monstruo que Ricardo cree que soy. Elena cerró el diario, sintiéndose súbitamente como una intrusa. Las revelaciones parciales solo aumentaban sus dudas. ¿Qué había sucedido realmente con Federico Herrera? ¿Cuál era la verdad que Alejandro escondía incluso de su padre? El sonido de la puerta del ático abriéndose la sobresaltó. Rápidamente volvió a colocar el diario exactamente donde lo había encontrado y salió del despacho, sintiendo el corazón latir acelerado. Alejandro entró en la sala de estar pareciendo exhausto, con la corbata floja y el rostro marcado por la preocupación. Conseguimos contener la filtración, anunció él sin preámbulos, pero el daño ya está hecho. Algunos inversionistas están nerviosos. ¿Fue Ricardo?, preguntó Elena intentando mantener la voz firme. Alejandro la miró por un largo momento antes de responder. Tengo casi la certeza. La cuestión es cómo tuvo acceso a información tan restringida. La implicación en sus palabras era clara. Alguien cercano al proyecto podría estar colaborando con Ricardo. La desconfianza flotaba en el aire como una niebla tóxica. ¿Crees que alguien de mi equipo? No lo sé, admitió Alejandro, pasándose las manos por el rostro en un raro gesto de cansancio. Pero Ricardo es especialista en encontrar los puntos débiles de las personas, en ofrecer lo que más desean a cambio de traición. Algo en la forma en que lo dijo hizo que Elena se preguntara si hablaba por experiencia propia. Reuniendo coraje, decidió confrontarlo. Alejandro, ¿qué sucedió realmente con Federico Herrera? La pregunta provocó una reacción instantánea. Alejandro se tensó, sus ojos oscureciéndose con una emoción que Elena no consiguió identificar completamente. ¿Miedo? ¿Culpa? ¿Cómo tú? Se detuvo comprendiendo. Leíste más de mi diario. No era una pregunta, pero Elena asintió de todos modos. Necesitaba entender lo que está pasando. Hay cosas que tú y mi padre me están ocultando y tengo derecho a saber, especialmente si estoy en el centro de esta historia. Por un momento, Elena temió que Alejandro reaccionara con ira ante la invasión de su privacidad. En vez de eso, él pareció casi aliviado, como si un peso invisible hubiera sido parcialmente removido de sus hombros. Tienes razón, admitió él, dirigiéndose al bar y sirviéndose un whisky. Hay cosas que no te conté, que ni siquiera tu padre sabe completamente. Alejandro tomó un largo trago de la bebida antes de continuar. La versión que conoces es parcialmente verdadera. Federico realmente intentó involucrarnos en esquemas ilegales. Tu padre realmente quería denunciarlo, y yo lo convencí de simplemente cortar relaciones. Lo que no conté, hizo una pausa como si reuniera coraje, lo que no conté fue que Federico me buscó después, a solas. Me ofreció una sociedad exclusiva, prometiendo ganancias que para un joven ambicioso como yo era, parecían irresistibles. Y ya aceptaste, concluyó Elena sintiendo un nudo formarse en su estómago. No exactamente.
Dije que necesitaba pensar. Mientras tanto, comencé a investigar más profundamente sus negocios, descubriendo conexiones con personas peligrosas. Cuando me di cuenta de dónde me estaba metiendo, rechacé la oferta y amenacé con exponerlo si no nos dejaba en paz a Gerardo y a mí. Alejandro terminó su bebida, la mirada perdida en recuerdos distantes. Una semana después, Federico fue encontrado sin vida en su apartamento. La policía concluyó que fue un accidente doméstico, pero Ricardo siempre creyó que fue consecuencia directa de mi amenaza. Que las personas con las que su padre estaba involucrado lo silenciaron permanentemente cuando supieron que podría ser expuesto. ¿Y tú qué crees? Creo que mi amenaza imprudente puede haber desencadenado los eventos que llevaron a su partida, respondió Alejandro, usando un eufemismo para no mencionar directamente la muerte. No por mis manos, sino a causa de mis palabras. Es una culpa que he cargado por 2 décadas. Elena intentó procesar aquella revelación. ¿Por qué nunca le contaste esto a mi padre? Porque temí que me juzgara tan duramente como yo me juzgué a mí mismo. Gerardo siempre fue el correcto, el ético entre nosotros dos. No soportaría ver decepción en sus ojos. Un silencio pesado se instaló entre ellos. Elena observaba a Alejandro, viendo más allá de la fachada del CEO poderoso por primera vez. Veía a un hombre cargando el peso de decisiones pasadas, de palabras que no podían ser retiradas, de consecuencias que lo perseguían décadas después. ¿Ricardo sabe esto?, preguntó finalmente. Siempre lo sospechó. Recientemente, consiguió acceso a algunas comunicaciones antiguas entre tu padre y yo que sugieren mi involucramiento más directo con Federico de lo que admití públicamente. Es eso lo que amenaza revelar, no solo a ti, sino al mundo. Y eso te destruiría. No me importa tanto mi reputación, respondió Alejandro, con una honestidad sorprendente, pero destruiría la confianza que construimos. Y eso... vaciló buscando las palabras correctas. Eso importa más de lo que imaginé que importaría. Aquella confesión hecha en voz baja en la penumbra de la sala tocó a Elena profundamente. Había vulnerabilidad genuina en las palabras de Alejandro, una apertura que ella nunca esperó presenciar. ¿Qué quiere exactamente Ricardo?, preguntó, acercándose a él. Control del proyecto Nuevo Horizonte. Planea alterar completamente la propuesta, transformándola en un emprendimiento de lujo que expulsaría a la comunidad local en vez de integrarla. Alejandro la miró directamente. Tu proyecto, Elena, todo lo que construiste. La comprensión de lo que estaba en juego cayó sobre Elena como una avalancha. No era solo una cuestión personal entre Alejandro y Ricardo, era su trabajo, su visión, el futuro de cientos de familias que dependían de aquel proyecto. No podemos permitir eso, declaró ella con una firmeza que sorprendió a ambos. No es tan simple. Si me niego, Ricardo hará pública mi conexión con Federico. La reputación de la empresa se manchará, los inversionistas se alejarán y el proyecto probablemente será cancelado de cualquier forma. Debe haber otra salida, insistió Elena, su mente trabajando rápidamente, algo que Ricardo no previó. Tal vez haya, admitió Alejandro, después de un momento de reflexión, pero involucraría un riesgo significativo para ambos, para nuestro arreglo. ¿Qué tipo de riesgo? Ricardo basa su amenaza en la premisa de que nuestro matrimonio es solo un contrato de conveniencia, que al exponer mi pasado destruiría cualquier confianza entre nosotros. Alejandro se acercó, sus ojos fijos en los de ella. ¿Y si le mostramos que está equivocado, que nuestra relación es más fuerte y más real de lo que imagina? El corazón de Elena se aceleró con la implicación de aquellas palabras. ¿Estás sugiriendo que intensifiquemos la farsa? Estoy sugiriendo que tal vez ya no sea una farsa completa, respondió Alejandro, su voz bajando casi a un susurro. Al menos no para mí. Aquella confesión, hecha entre líneas, dejó a Elena momentáneamente sin palabras. Los sentimientos contradictorios que venía cultivando por Alejandro, admiración, atracción y una creciente conexión emocional, súbitamente encontraban eco en las palabras de él. Necesitamos pensar con claridad,
consiguió decir finalmente, retrocediendo un paso. No podemos dejar que emociones confusas dicten decisiones que afectarán tantas vidas. Un destello de dolor pasó por los ojos de Alejandro antes de que asintiera. Tienes razón, como siempre. Debemos enfocarnos en la cuestión práctica. ¿Cómo impedir a Ricardo sin sacrificar el proyecto? Pero el momento de vulnerabilidad había pasado, y la barrera cuidadosamente construida entre ellos parecía ahora más frágil que nunca. Algo fundamental había cambiado aquella noche. Una verdad silenciosa había sido reconocida, aunque no completamente admitida en palabras. «Necesito tiempo para pensar», dijo Elena, dirigiéndose a su habitación. «Mañana veremos esto con más claridad». Sin embargo, mientras se preparaba para dormir, Elena sabía que claridad era exactamente lo que le faltaba. Las revelaciones sobre el pasado de Alejandro, la amenaza de Ricardo y la confesión velada de sentimientos reales se mezclaban en su mente, creando un torbellino de emociones contradictorias. El hombre que ella pensaba conocer era mucho más complejo de lo que había imaginado. No era el villano calculador que inicialmente supuso, ni el héroe irreprensible que a veces quería creer. Era humano, falible, imperfecto, cargando culpas y arrepentimientos, así como esperanzas y deseos no expresados. Y en algún momento, sin que lo percibiera completamente, Elena había comenzado a preocuparse profundamente por él. No por la fachada del CEO poderoso, sino por el hombre vulnerable que había vislumbrado aquella noche, el hombre que escribía sus miedos y anhelos más íntimos en un diario, que cargaba culpas antiguas como cicatrices invisibles, que estaba dispuesto a arriesgarlo todo para proteger un proyecto en el que creía. Acostada en su cama, Elena miraba al techo, una revelación cristalizándose en su mente. El contrato que los había unido se estaba transformando en algo que ningún documento legal podría definir o limitar, y eso, más que todas las amenazas de Ricardo Herrera, era lo que realmente la asustaba. Porque cuando el año terminara y el contrato expirara, ¿qué quedaría entre ellos? La respuesta a esa pregunta, Elena comprendió, importaba más de lo que estaba preparada para admitir. A la mañana siguiente, despertó con una resolución clara en mente. Si Ricardo quería guerra, encontraría adversarios dispuestos a luchar con todas las armas disponibles. Pero primero necesitaba más información, y había solo una persona que podría proporcionársela. Tomó el teléfono y marcó un número que había memorizado días atrás. «Lucía, soy Elena. Necesitamos hablar sobre Alejandro y Ricardo Herrera». Lucía Fuentes sugirió un encuentro discreto en una pequeña cafetería en el barrio de La Condesa, lejos de los círculos empresariales donde Elena podría ser reconocida. El local, con sus paredes de ladrillo expuesto y plantas colgando del techo, ofrecía el anonimato que la conversación exigía. «Me sorprendió tu llamada», comentó Lucía, después de pedir cafés. «Pero de cierta forma, esperaba que esto sucediera». «¿Cómo así?», preguntó Elena, intrigada por la intuición de la otra mujer. «¿Y cómo lo miras?», respondió Lucía con una sonrisa comprensiva. «Y conozco esa mirada en el rostro de Alejandro. Es la misma que tenía a los 20 años, antes de que la ambición y el peso de las responsabilidades lo endurecieran». Elena sintió que su rostro se acaloraba, pero decidió ir directo al punto. «Necesito saber más sobre Ricardo Herrera, sobre lo que realmente ocurrió en el pasado». Lucía la estudió por un momento, como si evaluara cuánto podría revelar. «¿Qué te contó Alejandro?». Elena resumió la versión que había escuchado la noche anterior, observando atentamente la reacción de Lucía. La fotógrafa escuchaba con expresión pensativa, ocasionalmente asintiendo. «Finalmente contó su parte», comentó cuando Elena terminó. «Eso es un progreso. Alejandro siempre fue maestro en guardar secretos, especialmente los que lo atormentan». «¿Entonces es verdad? ¿Sobre Federico Herrera?». «En gran parte, sí». Lucía tomó un sorbo de café antes de continuar. «Pero hay matices que Alejandro tal vez haya omitido, no por deshonestidad, sino porque la culpa distorsiona nuestras memorias con el tiempo».
¿Qué matices? Federico Herrera no era solo un empresario corrupto, era un manipulador nato, especialista en encontrar las debilidades de las personas y explotarlas. Lucía miró por la ventana como si viera el pasado reflejado en el vidrio. La debilidad de Alejandro siempre fue su deseo de probar su valor. Vino de una familia humilde, ¿sabes? Creció viendo a su padre trabajar en obras para sustentar a la familia. Cuando conoció a Federico, vio en él una oportunidad de ascender rápidamente, de conquistar el respeto que tanto deseaba. ¿Y mi padre? Gerardo era diferente. Venía de una familia de clase media, tuvo más oportunidades, era más cauteloso por naturaleza, menos susceptible a las promesas grandiosas de Federico. Lucía sonrió con el recuerdo. Los dos se complementaban perfectamente, Alejandro con su ambición feroz, Gerardo con su prudencia calculada. Juntos podrían haber construido algo extraordinario. ¿Qué salió mal entonces? Federico sucedió. La expresión de Lucía se endureció. Él vio el potencial de la sociedad entre ellos y decidió que necesitaba separarlos. Trabajó en las inseguridades de Alejandro, convenciéndolo de que Gerardo lo estaba frenando, impidiéndole alcanzar su verdadero potencial. Elena absorbía cada palabra, las piezas del rompecabezas finalmente empezando a encajar. ¿Y sobre la amenaza de Alejandro que posiblemente llevó a la muerte de Federico? Ocurrió, pero no exactamente como Alejandro lo describe. Lucía se inclinó sobre la mesa bajando la voz. Cuando Alejandro descubrió la extensión de la corrupción de Federico, no solo lo amenazó, reunió pruebas concretas y las entregó a un fiscal, pruebas que podrían llevar a Federico a prisión por décadas. «Dios mío», murmuró Elena, comprendiendo la gravedad de la situación. «¿Y Ricardo sabe esto?» Lo sospecha. En los últimos años, se ha dedicado a desenterrar el pasado, buscando confirmar sus sospechas de que Alejandro fue directamente responsable del destino de su padre. Y recientemente obtuvo acceso a documentos que pueden comprobar la participación de Alejandro con el fiscal. ¿Es por eso que está amenazando con exponer a Alejandro ahora? Exactamente. Ricardo no busca solo venganza. Quiere destruir a Alejandro de la misma forma que cree que Alejandro destruyó a su padre, usando el sistema legal contra él. Lucía hizo una pausa, mirando directamente a los ojos de Elena. Pero hay más en juego aquí que el pasado. Ricardo ve el proyecto Nuevo Horizonte como el punto débil perfecto para atacar. No solo destruiría a Alejandro financieramente, sino que también mancharía su reputación como empresario socialmente responsable. Y usaría mi trabajo como instrumento de venganza, concluyó Elena sintiendo crecer una rabia. Precisamente, Ricardo es tan manipulador como su padre. Te identificó como una pieza fundamental en este juego, tanto profesionalmente como personalmente. Aquella última palabra quedó flotando entre ellas, cargada de implicaciones. ¿Crees que sabe sobre nuestros sentimientos? Lucía sonrió ante la confesión implícita. Ricardo es observador, probablemente vio lo que estaban haciendo entre ustedes antes incluso de que lo admitieran para sí mismos. Elena reflexionó sobre todo lo que había descubierto. Una pregunta aún la incomodaba. ¿Por qué me estás contando todo esto? Tú y Alejandro tuvieron una historia juntos. Exactamente por eso, respondió Lucía con una sinceridad desarmante. Conozco a Alejandro el tiempo suficiente para saber que, a pesar de todos sus defectos, merece una oportunidad de redención. De felicidad. Alcanzó la mano de Elena sobre la mesa. Y tú, Elena, eres probablemente la única persona capaz de ofrecerle eso. Aquellas palabras tocaron a Elena profundamente, encendiendo una determinación que no sabía que poseía. ¿Cómo podemos detener a Ricardo? Enfrentándolo abiertamente, respondió Lucía sin hesitación. Él prospera en las sombras, en las manipulaciones. Traigan todo a la luz. El pasado, las amenazas, las intenciones de él para el proyecto. Pero háganlo juntos como verdaderos compañeros. Es lo único que Ricardo no previó, que el matrimonio de conveniencia podría transformarse en una alianza genuina. Con aquel consejo en mente, Elena dejó el café con una claridad que no sentía desde hacía semanas.
Sabía lo que necesitaba hacer. El desafío sería convencer a Alejandro. Al regresar al ático, lo encontró en la terraza, trabajando en su laptop. Al verla, Alejandro cerró la computadora, como si hubiera sido sorprendido haciendo algo prohibido. ¿Dónde estuviste?, preguntó con una casualidad forzada. Con Lucía, respondió Elena directamente, observando su reacción. La sorpresa en el rostro de Alejandro fue rápidamente sustituida por comprensión. Imagino que conversaron sobre el pasado. Sí, y sobre Ricardo. Elena se sentó en la silla junto a él. Ella me contó sobre las pruebas que entregaste al fiscal. Alejandro cerró los ojos brevemente, como si absorbiera el impacto de aquella revelación. Esperaba nunca tener que revivir esa parte de la historia. ¿Por qué no me lo contaste? Porque significa admitir que tengo más responsabilidad por la muerte de Federico de lo que dejé transparecer, respondió él, con voz baja. Entregar aquellas pruebas fue prácticamente una sentencia para él, considerando las personas con las que estaba involucrado. Hiciste lo que creías correcto, argumentó Elena. Federico era un criminal. Sí, pero mis motivaciones no eran puramente nobles. Alejandro la miró con una honestidad dolorosa. Había venganza mezclada con el sentido de justicia. Él intentó separarnos a Gerardo y a mí. Me manipuló usando mis propias inseguridades. Parte de mí quería verlo pagar por eso. Aquella confesión, tan cruda y vulnerable, solidificó algo dentro de Elena. Aquí estaba un hombre enfrentando sus propios demonios, admitiendo sus fallas y complejidades. No era el villano que Ricardo pintaba, ni el héroe inmaculado que el mundo corporativo veneraba. Era simplemente humano, falible, contradictorio, real. Tengo un plan para enfrentar a Ricardo, anunció ella decidida. Pero necesitaremos trabajar juntos, como verdaderos compañeros. La expresión de Alejandro se suavizó, una mezcla de sorpresa y esperanza surgiendo en sus ojos. Después de todo lo que descubriste, ¿aún quieres seguir adelante conmigo? No estoy contigo, solo por un contrato, Alejandro, respondió Elena, permitiéndose finalmente expresar lo que venía sintiendo. Ya no. Algo se quebró en el semblante cuidadosamente controlado de Alejandro. Una barrera invisible que él había mantenido por tanto tiempo. Su mano encontró la de ella sobre la mesa, un toque simple que transmitía más de lo que las palabras podrían expresar. ¿Cuál es tu plan?, preguntó él con renovada determinación. En los días que siguieron, Elena y Alejandro trabajaron incansablemente en la estrategia que habían desarrollado juntos. El primer paso fue marcar una reunión extraordinaria del Consejo de Mendoza Desarrollos, incluyendo a los principales inversionistas del proyecto Nuevo Horizonte. Simultáneamente, Elena coordinó reuniones con líderes comunitarios de la región donde el proyecto sería implementado, asegurando su apoyo para la visión original. Lucía, con sus contactos en los medios, ayudó a preparar el terreno para lo que estaba por venir. En la mañana de la reunión decisiva, Elena despertó antes del amanecer, sintiendo el peso de la responsabilidad sobre sus hombros. Al entrar en la cocina para preparar café, encontró a Alejandro ya despierto, mirando pensativamente por la ventana. ¿No pudiste dormir?, preguntó ella, acercándose. Estaba pensando en cómo llegamos hasta aquí, respondió él, volviéndose para mirarla. En cómo algo que comenzó como un contrato frío se transformó en esto, una sociedad real, una conexión que nunca imaginé posible nuevamente. Elena sintió su corazón acelerarse con aquellas palabras. ¿Tienes miedo de lo que sucederá hoy? No del enfrentamiento con Ricardo, respondió Alejandro acercándose a ella, sino de lo que viene después. Cuando todo esto termine, cuando el contrato expire. ¿Quién dijo que algo necesita terminar? La pregunta escapó de los labios de Elena antes de que pudiera contenerla. La mirada que Alejandro le lanzó estaba llena de una emoción cruda que ella nunca había visto en él antes. Lentamente, como si temiera romper un hechizo, él levantó la mano para tocar su rostro. Elena, yo... El sonido del teléfono interrumpió el momento. Era Lucía, confirmando que todo estaba listo para la reunión. Horas después,
La sala de reuniones de Mendoza Desarrollos estaba llena. Además de los directores e inversionistas, representantes de la comunidad y algunos periodistas cuidadosamente seleccionados ocupaban los asientos disponibles. Ricardo Herrera, que había recibido una invitación especial, se sentaba al fondo, observando con expresión intrigada. Alejandro abrió la reunión con una formalidad calculada, agradeciendo la presencia de todos para lo que llamó una redefinición de la visión de Mendoza Desarrollos. Cuando terminó su introducción, cedió la palabra a Elena. Ella se levantó, sintiendo todas las miradas vueltas hacia sí. El proyecto Nuevo Horizonte representa más que un emprendimiento inmobiliario, comenzó con voz firme. Representa una nueva forma de pensar el desarrollo urbano en Ciudad de México, una que equilibra ganancia con responsabilidad social, crecimiento económico con sostenibilidad ambiental. Mientras hablaba, imágenes del proyecto eran proyectadas en la pantalla detrás de ella. No solo renders arquitectónicos, sino también rostros de personas de la comunidad, historias reales de aquellos que serían impactados positivamente. Recientemente, esta visión fue amenazada. Continuó su mirada encontrando brevemente la de Ricardo. Hubo intentos de desvirtuar el proyecto, de transformarlo en un emprendimiento más que expulsa comunidades en vez de integrarlas. Un murmullo recorrió la sala. Ricardo se acomodó en su silla, visiblemente incómodo. Hoy queremos presentar no solo una defensa del proyecto original, sino una expansión del mismo. Elena hizo un gesto y nuevas diapositivas aparecieron en la pantalla, mostrando un plan aún más ambicioso. Mendoza Desarrollos está proponiendo una fusión estratégica con Ramírez Inmobiliaria, la empresa de mi padre, Gerardo Ramírez, creando así la mayor desarrolladora con enfoque en desarrollo urbano sostenible del país. La sorpresa era palpable en la sala. Ricardo se levantó parcialmente, como si no creyera lo que estaba oyendo. Esta fusión no solo fortalecerá financieramente a ambas empresas, continuó Elena, sino que también creará un precedente en el mercado inmobiliario mexicano, un compromiso contractual de que al menos el 30% de todos los futuros emprendimientos serán dedicados a proyectos de vivienda social y desarrollo comunitario. Alejandro se levantó, uniéndose a ella al frente de la sala. Para demostrar nuestro compromiso con esta nueva visión, Mendoza Ramírez Desarrollos será copresidida por mí y por Elena, garantizando que los valores que fundamentan este proyecto continúen guiando todas nuestras decisiones futuras. El anuncio provocó una ola de aplausos entre los representantes comunitarios e incluso algunos inversionistas más progresistas. Ricardo, sin embargo, parecía furioso. «Esto es una farsa», exclamó levantándose. «Este matrimonio, esta supuesta sociedad, todo esto es solo una elaborada maniobra de Alejandro Mendoza para escapar de su pasado». «¿Qué pasado sería ese, señor Herrera?», preguntó Elena calmamente, exactamente como habían planeado. «Pregúntele a él sobre mi padre, sobre cómo sus acciones llevaron a la muerte de Federico Herrera». Un silencio tenso cayó sobre la sala. Alejandro dio un paso al frente, su expresión serena a pesar de la gravedad del momento. «Es verdad que tengo un pasado con Federico Herrera», admitió él, para sorpresa de muchos presentes. «Y es verdad que mis acciones, hace más de 20 años, contribuyeron a las circunstancias que llevaron a su muerte. Entregué pruebas de sus actividades ilegales a las autoridades, cumpliendo mi deber como ciudadano, pero también movido por heridas personales». Murmullos sorprendidos resonaron por la sala. Ricardo parecía momentáneamente aturdido por la confesión directa. «Cargué esa culpa por décadas», continuó Alejandro. «La usé como combustible para construir algo que pudiera de alguna forma compensar aquella mancha en mi pasado. Mendoza Desarrollos nació de ese deseo de redención». Elena se movió al lado de Alejandro, tomando su mano en un gesto de apoyo que no pasó desapercibido para nadie en la sala. «Lo que el señor Herrera no menciona», dijo ella, dirigiéndose a todos, «es que intentó usar esa historia para chantajear a mi esposo,
amenazando con destruir el proyecto Nuevo Horizonte si no recibía control sobre él. La acusación directa provocó exclamaciones de indignación. Ricardo palideció visiblemente. Todas las comunicaciones entre el señor Herrera y mi esposo fueron documentadas, continuó Elena, haciendo un gesto para que un asistente distribuyera carpetas a los presentes, incluyendo amenazas explícitas y propuestas que claramente violan regulaciones de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En vez de ceder al chantaje, decidimos traer todo a la luz. Ricardo miró alrededor, percibiendo que había perdido el control de la situación. Su plan, que dependía del secreto y la manipulación, se desmoronaba ante la transparencia. «Ustedes no entienden», intentó él, dirigiéndose a los inversionistas. «Mendoza es un manipulador. Este matrimonio es solo un arreglo conveniente». «Nuestro matrimonio comenzó como un arreglo, es verdad», admitió Elena, para asombro de todos. «Un contrato temporal para proteger intereses mutuos, pero se transformó en algo real, algo que ni yo ni Alejandro podríamos haber previsto». Miró a Alejandro, una sonrisa genuina en sus labios. «A veces, señor Herrera, los arreglos más inesperados llevan a las conexiones más verdaderas, algo que usted, en su obsesión por venganza, parece incapaz de comprender». La sinceridad en 1960. Las palabras de Elena era palpable. Incluso los más escépticos en la sala parecían tocados por la autenticidad del momento. La reunión prosiguió con la presentación detallada de la propuesta de fusión y del nuevo proyecto Nuevo Horizonte, expandido. Ricardo Herrera dejó la sala antes del final, su intento de venganza completamente desarmado por la estrategia audaz de la pareja. Cuando todos los presentes se habían marchado, Elena y Alejandro permanecieron en la sala de reuniones vacía, procesando lo que acababan de lograr. «Funcionó mejor de lo que esperábamos», comentó Alejandro, la tensión finalmente abandonando sus hombros. «La fusión fue aprobada unánimemente. La parte sobre nuestro matrimonio no estaba en el guión», observó Elena con una pequeña sonrisa. «No», concordó Alejandro acercándose a ella, «pero fue la parte más verdadera de todo lo que dijimos hoy». Tomó las manos de ella entre las suyas, sus ojos revelando una vulnerabilidad que pocos habían presenciado. «El contrato termina en pocos meses, Elena, pero lo que construimos va mucho más allá de un documento legal». «¿Estás proponiendo una renovación del contrato?» «Señor». «¿Mendoza?», provocó ella, aunque su corazón latía acelerado. «Estoy proponiendo algo mucho más permanente», respondió él, con una seriedad que la dejó sin aliento. «Algo que ningún abogado necesitaría redactar». En aquel momento, rodeados por los vestigios de la batalla que habían ganado juntos, Elena comprendió que el arreglo que comenzara como una estrategia de protección se había transformado en lo que ninguno de los dos esperaba. Una sociedad genuina, basada en respeto, mutuo, admiración y sí, amor. Un año después, el ático en Polanco estaba iluminado por la suave luz del atardecer cuando Elena terminó de revisar los últimos documentos de la fusión Mendoza-Ramírez. El proceso que comenzara en aquella reunión decisiva, finalmente, había sido concluido, después de meses de negociaciones, ajustes y planificación meticulosa. La nueva empresa ya era reconocida como líder en desarrollo urbano sostenible, con el proyecto Nuevo Horizonte, sirviendo de modelo para iniciativas similares en otras capitales mexicanas. Elena guardó los documentos en la carpeta y caminó hasta la terraza, donde la vista de Ciudad de México se extendía ante ella como una alfombra de luces, comenzando a encenderse en el crepúsculo. La ciudad, que antes le parecía un laberinto de concreto hostil, ahora representaba posibilidades, transformación, esperanza. El sonido de pasos familiares la hizo sonreír antes incluso de voltearse. «Pensé que estarías lista», comentó Alejandro, acercándose. Estaba impecablemente vestido con un traje azul marino, diferente del habitual negro que usaba en compromisos corporativos. «Perdí la noción del tiempo con los documentos de la fusión», explicó Elena. «Pero no te preocupes, estaré lista, en 15 minutos». «No hay prisa»,
respondió él uniéndose a ella en la contemplación de la ciudad. La reserva es para las 8. Había una tranquilidad entre ellos ahora, una intimidad confortable construida a lo largo de meses de sociedad, tanto profesional como personal. El contrato de matrimonio original había expirado hacía casi 3 meses, pero ninguno de los dos siquiera había mencionado el hecho. La formalidad legal se había vuelto irrelevante ante la realidad que habían construido juntos. «¿Tu padre confirmó que viene a la cena?», preguntó Alejandro, apoyándose ligeramente contra ella. «Sí, y está trayendo a Carmen». Elena sonrió al pensar en la nueva compañera de su padre, una profesora universitaria que había conocido durante una conferencia sobre vivienda social. Parece que no somos los únicos que encontraron lo inesperado en este último año. La vida tiene esas sorpresas, filosofó Alejandro con una expresión pensativa. A veces los arreglos más improbables nos llevan exactamente donde necesitábamos estar. La observación hizo a Elena reflexionar sobre la extraordinaria jornada que habían recorrido. Lo que comenzara como un contrato frío para protección mutua se había transformado en una sociedad genuina, profundizada por cada desafío enfrentado y cada victoria compartida. Lucía también confirmó su presencia, añadió Alejandro. Dijo que tiene novedades que compartir. Apuesto a que involucra a aquel fotoperiodista argentino que conoció en su última expedición, especuló Elena, recordando el entusiasmo en la voz de la amiga durante su última conversación telefónica. Alejandro sonrió entrelazando sus dedos con los de ella. Sería poético, ¿no? Lucía finalmente encontrando a alguien que comparte su pasión por capturar el mundo. Como nosotros compartimos la pasión por transformarlo, completó Elena, sintiendo el calor de la mano de él contra la suya. La cena había sido planeada para celebrar la finalización oficial de la fusión, reuniendo a las personas que más habían contribuido para hacerla realidad. Pero Elena sospechaba que Alejandro tenía algo más en mente. En los últimos días había estado extrañamente nervioso, verificando detalles del restaurante personalmente, algo completamente fuera de su comportamiento habitual. «Voy a arreglarme», dijo ella, depositando un beso ligero en sus labios antes de alejarse. En la habitación que ahora compartían, Elena encontró un vestido que no reconocía extendido sobre la cama. Era una pieza deslumbrante en seda verde esmeralda, con un corte elegante que ciertamente valorizaría su silueta. Junto al vestido, una pequeña caja de terciopelo con una tarjeta, para marcar no un final, sino un nuevo comienzo. Intrigada, Elena abrió la caja revelando un delicado collar de esmeraldas y diamantes. La joya era sofisticada sin ser ostentosa, exactamente a su gusto. Alejandro había aprendido a conocerla tan bien. Cuando finalmente emergió de la habitación, vestida y usando el collar, encontró a Alejandro esperando en la sala de estar. Su mirada al verla contenía una admiración que iba mucho más allá de lo físico. Era la mirada de alguien que veía no solo su belleza exterior, sino todo lo que ella era. «Estás absolutamente deslumbrante», dijo él con una voz que traicionaba más emoción de la que solía demostrar. «El vestido es perfecto», respondió ella girando levemente. «¿Cómo supiste elegir algo tan adecuado?» «Tuve ayuda de Lucía», admitió Alejandro con una sonrisa cómplice. «Algunas batallas no podemos ganarlas solos». El restaurante elegido para la celebración se encontraba en el último piso de uno de los edificios más altos de Paseo de la Reforma. Con su vista panorámica de 360 grados de la ciudad y decoración elegantemente minimalista, era uno de los lugares más exclusivos de Ciudad de México. Para sorpresa de Elena, al llegar, fueron conducidos a una sala privada donde no solo su padre y Carmen los esperaban, sino también Lucía, Mariana y varios otros amigos cercanos y colaboradores importantes de la nueva empresa. «Pensé que sería solo una cena pequeña», comentó, Elena mirando alrededor confundida. «Cambié de idea», respondió Alejandro con una sonrisa enigmática. «Algunas ocasiones merecen ser compartidas con todos los que importan». La noche fluyó agradablemente, con conversaciones animadas y risas frecuentes.
Gerardo Ramírez, más relajado y jovial de lo que Elena recordaba haberlo visto en años, brindaba frecuentemente por el éxito de la fusión y la sociedad perfecta de su hija con Alejandro. Lucía entretenía a todos con historias de sus recientes viajes, ocasionalmente intercambiando miradas cómplices con Alejandro que dejaban a Elena cada vez más curiosa. Después del postre, cuando la conversación se había calmado un poco, Alejandro se levantó, tocando ligeramente su copa de cristal con una cuchara para llamar la atención de todos. «Me gustaría proponer un brindis», comenzó él, su mirada encontrando la de Elena. «No solo por la conclusión exitosa de la fusión Mendoza-Ramírez, sino por algo mucho más significativo, el poder de las segundas oportunidades». Un silencio atento cayó sobre la mesa mientras Alejandro continuaba, su voz ganando una emoción rara. «Hace poco más de un año, invité a Elena a un arreglo que en aquel momento parecía puramente práctico. Un contrato con plazo definido, términos claros, expectativas limitadas». Sonrió mirando directamente a ella. Lo que no preví, lo que no podríamos haber previsto, fue cómo ese arreglo temporal se transformaría en algo permanente, no por obligación sino por elección. Elena sintió lágrimas formándose en sus ojos, comprendiendo finalmente el verdadero propósito de aquella noche. «El contrato que nos unió expiró hace exactamente 3 meses», continuó Alejandro, para sorpresa de muchos presentes que no conocían esa parte de la historia. «Y me doy cuenta de que por primera vez en mi vida un documento legal se ha vuelto completamente irrelevante ante la realidad que construimos». Alejandro entonces se acercó a Elena, tomando sus manos entre las suyas. «Por eso, esta noche, quiero proponer un nuevo acuerdo. Uno sin cláusulas de rescisión, sin plazo de validez, sin términos limitantes». Se arrodilló ante ella, bajo las miradas emocionadas de todos los presentes. De su bolsillo sacó una pequeña caja de terciopelo. «Elena Ramírez, ¿aceptarías casarte conmigo? No por conveniencia, protección o estrategia, sino simplemente porque, contra todas las probabilidades, nos enamoramos». La sala entera parecía contener la respiración, mientras Elena, con lágrimas ahora corriendo libremente por su rostro, observaba el anillo que Alejandro le ofrecía, una esmeralda solitaria rodeada por pequeños diamantes, combinando perfectamente con el collar que usaba. «Sí», respondió ella con una voz embargada por la emoción, «sí, acepto ese nuevo contrato, para siempre». La sala estalló en aplausos, mientras Alejandro colocaba el anillo en su dedo y se levantaba para besarla. Un beso que sellaba no un acuerdo comercial, sino una promesa de vida compartida. Más tarde aquella noche, cuando regresaron al ático, Elena y Alejandro caminaron hasta la terraza, observando la ciudad que había sido testigo de su improbable jornada. «¿Sabías que esto sucedería desde el principio?», preguntó Elena, recostándose contra él mientras admiraba el anillo en su dedo. «Ni en mis sueños más optimistas», confesó Alejandro, envolviéndola en sus brazos. «Cuando propuse aquel primer contrato, solo estaba intentando protegerte, a ti y a tu padre. La idea de que encontraría amor en el proceso nunca me pasó por la mente». «¿Y cuándo te diste cuenta de que te habías enamorado?». Alejandro reflexionó por un momento. «Creo que fue durante aquella primera reunión en que defendiste el proyecto original del Nuevo Horizonte. Ver tu pasión, tu inteligencia, tu fuerza. Algo cambió dentro de mí aquel día». Sonrió, besando la parte superior de su cabeza. «¿Y tú? ¿Cuándo lo supiste?». «Cuando leí tu diario», admitió Elena con una sonrisa tímida. «Ver tu vulnerabilidad, tus miedos, tus sueños escritos en aquellas páginas, me di cuenta de que el hombre detrás de la fachada del CEO implacable era alguien de quien podría enamorarme, alguien de quien en realidad ya me estaba enamorando. Entonces debo agradecer a tu curiosidad indiscreta», provocó Alejandro, con un brillo de humor en los ojos. «Y yo debo agradecer a tu pésima seguridad», replicó ella, riendo. «¿Quién deja un diario tan revelador simplemente sobre el escritorio?». Rieron juntos, la intimidad del momento envolviéndolos como una manta cálida. Debajo de ellos,
Ciudad de México continuaba su ritmo incesante, indiferente a las pequeñas historias de amor que florecían en sus rascacielos. Pero para Elena y Alejandro, la ciudad sería para siempre el escenario de su improbable jornada. Del contrato al amor, de la desconfianza a la sociedad más profunda que cualquiera de ellos hubiera conocido. A la mañana siguiente, mientras Nesnonen tomaban café juntos antes de partir para un día más en Mendoza Ramírez Desarrollos, Elena notó un sobre la mesa, dirigido a ambos. «¿Qué es esto?», preguntó curiosa. «Ábrelo y descúbrelo», respondió Alejandro con una sonrisa enigmática. Dentro del sobre, Elena encontró documentos oficiales transfiriendo una parte significativa de las acciones de la nueva empresa a una fundación recién creada, la Fundación Nuevo Horizonte, dedicada a expandir el modelo de desarrollo urbano sostenible para comunidades carentes en todo México. «Esta es mi verdadera propuesta de matrimonio», explicó Alejandro, observando su reacción. «No solo unir nuestras vidas, sino garantizar que lo que construimos juntos continúe transformando otras vidas mucho después de nosotros». Emocionada, Elena comprendió la profundidad del gesto. No era solo un regalo o una acción filantrópica, era un legado que construirían juntos, una extensión de la visión que habían compartido desde el principio. «Es perfecto», respondió ella, besándolo con toda la emoción que sentía. Mientras se preparaban para salir, Elena reflexionó sobre la extraordinaria secuencia de eventos que la había traído hasta allí. Lo que comenzara como un despertar confuso en la cama de un CEO se había transformado en la jornada más significativa de su vida. Los desafíos enfrentados, los secretos revelados, las barreras superadas, todo había contribuido a forjar una conexión que trascendía cualquier contrato o acuerdo formal. Al dejar el ático juntos, de la mano, Elena y Alejandro ya no eran solo socios de negocios o una pareja unida por conveniencia. Eran compañeros de vida, listos para construir un futuro que ninguno de ellos podría haber imaginado en aquella primera mañana, cuando una firma en un documento parecía ser todo lo que los conectaba. El contrato había expirado, pero lo que florecía en su lugar era infinitamente más valioso, un amor nacido de las circunstancias más improbables, probando que a veces los arreglos más inesperados realmente llevan a las conexiones más profundas y verdaderas. Y mientras la ciudad de México continuaba su danza incesante de concreto y vidrio alrededor de ellos, Elena y Alejandro seguían juntos, construyendo no solo edificios y comunidades, sino una vida compartida, un compromiso que ningún abogado necesitaría redactar, ningún juez necesitaría validar y que duraría mucho más allá de cualquier plazo contractual, porque algunos acuerdos trascienden el papel en que son escritos.